¿Se puede batir a Mercedes? Pues a ver, la verdad es que si te paras a pensarlo, después de lo que hemos visto en el inicio de la temporada, ahora mismo parece que no. Sobre todo, a ver, dependiendo de qué equipo, ¿no? Porque si eres Aston Martin o Williams, está claro que no. Pero si eres McLaren o Ferrari, pues bueno, no están tan lejos. Pero la verdad es que el tema tiene mucha más miga de lo que parece. Así que si os parece, vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Y antes de sacar conclusiones, quiero que veamos de una manera muy visual la diferencia entre Mercedes y el resto. Y como he hecho hace un momentito también, vamos a ir a soymotor.com, que lo tenéis absolutamente todo a golpe de clic, y vamos a ir primero al Gran Premio de Australia, a la primera clasificación de la temporada, y vamos a ver que George Russell hizo la pole en aquella clasificación y le metió casi 8 décimas, ojito con esto, casi 8 décimas al primer coche no Mercedes, al Red Bull de Isaac Hadjar. Y también le metió, pues 8 décimas al Ferrari de Charles Leclerc, ¿vale? Estamos hablando de 8 décimas. Que después sí que es verdad que en la clasificación, que en la carrera no hubo tanta diferencia y que con los problemas que tienen en las salidas y todo eso, los Ferrari lo aprovecharon y volaron al principio de la carrera y al principio también de China y de Japón y todo eso, ¿no? Nos vamos a ir ahora, si os parece, al Gran Premio de China y vamos a volver a ver primero la clasificación del sprint, en el que vamos a ver que hay casi 4 décimas. En la clasificación del sprint había 6 décimas entre Russell y el primer coche no Mercedes, entre el McLaren de Lando Norris. Y también, si nos vamos ahora a la clasificación, vamos a ver que ahora sí va a haber casi 4 décimas entre Kimi Antonelli, que hizo la pole, y Lewis Hamilton, que fue el primer coche que no era un Mercedes, ¿vale? Pero aquí hay que decir que Russell no pudo hacer una buena Q3 porque tuvo problemitas, y seguramente, pues bueno, viendo diferencias con Kimi Antonelli del día anterior y tal, pues las 6 décimas del día anterior parecían bastante reales. Si Russell hubiese hecho una Q3 perfecta, quizá en vez de 4 décimas hubieran sido 6. Perfectamente. Y en el sprint y en la carrera sigue ganando Mercedes claramente. Sí que es verdad que con un poquito más de apuros respecto a Ferrari, porque por ejemplo vamos al sprint y vamos a ver que Kimi Antonelli falló, fue quinto, y Leclerc fue segundo y Hamilton tercero, un poquito más de apuros, pero Mercedes siguió ganando claramente. Y en carrera, pues ya sabéis que hubo un nuevo doblete por parte de Mercedes. Y si nos vamos ahora al Gran Premio de Japón, vamos a ir directamente a la clasificación y vamos a ver que ahora sí que sí, Kimi Antonelli fue el mejor piloto del Gran Premio. Hizo la pole con un tiempo de 1.28.778, el único en bajar a 1.28, y vemos que Antonelli le mete casi 4 décimas a Piastri y 6 décimas al mejor de los Ferrari, que fue Leclerc. Y hay que decir que no sabemos qué podría haber hecho Lando Norris, porque tuvo un fin de semana lleno de problemas, pero bueno, Oscar Piastri lo hizo bastante bien y se quedó a casi 4 décimas. En la carrera, si nos vamos a la carrera, hay que decir que Piastri lo hizo espectacularmente bien. Ya sabéis que tuvo una salida brutal, que lideró la carrera, y tuvo la mala suerte, o bueno, antes de la mala suerte, pudo aguantar incluso a Russell durante un montón de vueltas, pero como digo, tuvo la mala suerte de un coche de seguridad que le vino bastante mal y al final terminó en la segunda posición. Pero ojo, estamos hablando de ser segundo, que bueno, básicamente era la primera carrera sin doblete de Mercedes, y sobre todo estamos hablando de una carrera en la que Piastri, cuando tenía la posición en pista, los Mercedes no podían con él. Que Russell lo intentó y no podía con Piastri hasta que, bueno, hasta que pasó lo del coche de seguridad y ya Antonelli pudo tirar con aire limpio, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de algo mucho mejor que lo que vimos en Australia o China. O sea, fue la primera vez que vimos a Mercedes en apuros antes del coche de seguridad. Y todo esto, obviamente, lo han visto en McLaren, y Oscar Piastri, en unas declaraciones para la web de la Fórmula 1, ha dicho que, bueno, hay que ser prudente y tal,
pero que el hecho de poder mantener a Russell detrás es alentador, y ha respondido con un sí cuando le preguntaron si se podía batir a Mercedes. Entonces, queda claro que si eres piloto de McLaren, quizá podrían batir a Mercedes, quizá no ya, pero a medio plazo más o menos, quizá sí que podrían batir a Mercedes, más o menos, no sé, tarde o temprano, quizá más tarde que temprano, pero se podría. Y ahora es cuando aparece una información de David Croft, que es el narrador de Sky Sports F1, y dice que McLaren está preparando una gran mejora para el Gran Premio de Miami. Y también dice, ojo, que están satisfechos con los números que están saliendo en el simulador. Y a ver, por un lado hay que decir que me creo que McLaren tenga un gran paquete para Miami, porque, bueno, hay mucho tiempo para preparar ese paquete, y además McLaren lleva mucho tiempo siendo un equipazo, el mejor equipo de la Fórmula 1 en cuanto a desarrollo, pero también es verdad que estamos al inicio de un reglamento y el margen de mejora siempre es mucho mayor cuando estás al inicio de un reglamento. Porque, bueno, no es lo mismo llegar al último año de un reglamento en el que ya las ganancias suelen ser de centésimas, que al principio de un reglamento que si cambias algo del coche puedes ganar un montón, ¿no? Entonces, la ganancia suele ser muy grande. Que McLaren traiga un gran paquete y diga, oh, estamos muy contentos con los números en el simulador. Claro, es el inicio de un reglamento. Para mí, aquí la clave es que McLaren en Australia parecía un poco perdido. En China ni siquiera pudieron salir a la carrera. Y en Japón demostraron que no están tan lejos, ¿vale? Y de hecho, como decía antes, sin el coche de seguridad, pues no sabemos qué podría haber pasado. Pero Russell no podía con Piastri en pista. Así que se puede decir que quizá McLaren no está tan lejos como parecía al principio, como parecía en Australia. Y aquí hay que decir dos cosas de McLaren, ¿vale? La primera ya la he dicho, que es que ha sido el mejor equipo desarrollando coches en los últimos años. Que, bueno, básicamente a partir de mediados de 2023 ha sido una bestia en cuanto a desarrollo. Y la segunda, y ojo con esto, es que ya dijo Andrea Stella antes de los test de Barcelona que iban a llegar un pelín tarde a Barcelona porque no querían hacer una Spec A como iban a hacer muchos equipos, ¿vale? Y por si alguien no lo recuerda, básicamente lo que dijo Andrea Stella fue que, bueno, había equipos como Ferrari y más equipos que iban a hacer como una especie de versión inicial del monoplaza, simplemente para rodar en Barcelona, para simplemente tener datos de la unidad de potencia. Y en McLaren dijeron que eso no lo querían hacer porque querían tener datos reales desde el primer momento con un coche real en pista, y sobre todo para no tener que diseñar y producir piezas que no iban a servir en la temporada. Entonces, McLaren prefirió ahorrar ese dinero y esas pruebas aerodinámicas, y eso, dijo Andrea Stella, que les tendría que dar un plus, un poquito de margen para la temporada respecto a los que fueron con una versión muy inicial del coche a Barcelona. O sea, les tendría que dar un poquito de margen tanto en presupuesto como en pruebas aerodinámicas. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, y que además McLaren tiene motor Mercedes, no me parecería ninguna locura que McLaren acabe llegando a Mercedes en cuanto a chasis. O sea, ya lo hemos visto en años anteriores. McLaren en cuanto a chasis es una bestia. Habrá empezado un poco mal con el cambio de reglamento porque, claro, cuando te cambia el motor, el fabricante siempre tiene un poquito de ventaja en cuanto a tiempo para amoldar el coche a la unidad de potencia y todo eso. Pero cuando hay una continuidad, no me parecería ninguna locura que McLaren acabe llegando a Mercedes en cuanto al chasis. Pero también os digo una cosa, y es que últimamente he estado hablando con gente de equipos de Fórmula 1 y lo que me han dicho es que casi todos los equipos, o incluso todos, van a llevar mejoras a Miami. O sea, estamos hablando de más de un mes de diferencia entre el Gran Premio de Japón y el de Miami, y los equipos están trabajando a muerte. Así que sí, McLaren irá con un paquete enorme de mejoras y los números dirán lo que tú quieras en el simulador. Pero no sabemos qué va a tener Mercedes. No sabemos qué va a tener Ferrari. No sabemos qué tiene Red Bull entre manos. Vamos a ver cuánto avanza McLaren, no respecto a su propio rendimiento, sino respecto a la competencia, ¿vale?
Pero me quedo con que McLaren en Japón ya estaba más cerca y que, bueno, tiene la maquinaria funcionando para desarrollar el coche al máximo. Y ojo al dato, porque ya vimos en Japón que el McLaren puede salir muy bien. Seguramente tan bien como el Ferrari, ¿no? Que básicamente el tema de las salidas es cosa de Mercedes, no es cosa de su motor como tal, porque el McLaren salió muy bien en Suzuka y los Mercedes no. Y con ese gran problema que tiene Mercedes en las salidas, el día que vayamos a un circuito en el que sea increíblemente difícil adelantar, ojo porque pueden pasarlo muy mal. Ojito con ese problema que tiene Mercedes, porque que te quedes clavado en una salida, ¿qué te digo yo? En Hungría, Mónaco... A ver, en Mónaco es difícil adelantar hasta en la salida. Pero, ya os digo, en un circuito que sea difícil adelantar, creo que podrían pasarlo bastante mal. Aunque también os digo una cosa. El problema de Mercedes no va a ser eterno. Todos sabemos que Mercedes trabaja muy bien y que cuando tiene un problema se suele poner manos a la obra y lo soluciona rapidísimamente. Así que también creo que que McLaren y Ferrari tendrían que aprovechar al máximo ahora ese problema de Mercedes, porque no va a ser un problema para toda la vida. Y ya que hablamos de Ferrari, pues creo que la gran clave de Ferrari, como dije ayer, va a estar en el A-Duo, porque, como dicen desde Italia, Ferrari pierde entre 20 y 25 caballos con el motor Mercedes, y eso puede significar estar en el nivel 1 de la dúo o en el nivel 2. Y parecerá una tontería, pero no lo es, porque uno te da una mejora adicional para este año y el siguiente, y el otro te da 2 mejoras adicionales para este año y el siguiente. Y lo hablamos ayer, estar entre un 2 y un 4% de rendimiento en el motor de combustión interna es cuestión de estar... un 2% eran alrededor de 11 caballos, un 4% alrededor de 22 caballos. Si Ferrari está entre 20 y 25 caballos, no es lo mismo estar a 20 que a 24 o 25. Entonces, ya os digo que no es ninguna tontería. Y a partir de aquí, pues bueno, McLaren tendrá que ponerse al día con el chasis, porque motor tiene. Pero Ferrari, ya dijimos, por ejemplo, en el Gran Premio de China, que contaba un poco menos la unidad de potencia y dijimos que tiene un buen chasis, que está solo un pelín mínimamente por detrás de Mercedes, pero que podría prácticamente pelear con ellos en cuanto a chasis, pero evidentemente tiene que encontrar potencia. Lo bueno es que en esta historia, pues bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, ¿no? Tenemos ahí a Mercedes, a McLaren y a Ferrari, cada uno con puntos flacos y sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, Mercedes, a ver, tiene el mejor coche, pero sale fatal. Y, por ejemplo, en Japón le costó adelantar a los rivales. McLaren tiene buen motor y parece que sale bien, pero muchos problemas de fiabilidad, que ni siquiera pudo salir a China, y tiene que mejorar el chasis. Y a Ferrari le faltan caballos, pero el motor es fiable, el chasis va bien, en las salidas vuelan. Así que, bueno, cada uno tiene sus cositas, ¿no? Para mí, hablando de Ferrari, una de las claves de esta temporada creo que va a ser que mantengan esa fiabilidad que tienen y también las salidas que hacen. Y a partir de ahí, tratar de ganar unos caballitos con el A-Duo y tratar de estar en la pelea, que quizá no sé si llegará este año, porque por ejemplo Binotto dijo el otro día que mejorar el motor lleva su tiempo y no va a ser fácil para Ferrari. Pero, ¿qué te digo yo? Igual a final de año estar ahí en la pelea y el año que viene ya estar ahí sí que sí en la pelea por el título, pues quizás sí, ¿no? De hecho, si Ferrari puede dar ese paso y hacer que... tener un poquito más de motor, de caballos, y hacer que en carrera, después de una gran salida, no le pasen con tanta facilidad, pues ojito con Ferrari. Y si pueden seguir aprovechando problemas de fiabilidad de McLaren o incluso también de los Mercedes, que algún problemita han tenido ya, como la clasificación de Russell en China o aquella captura de pantalla que le hizo el coche a Russell en Japón, pues ojito con eso también, porque teniendo fiabilidad, Renault en 2005 aprovechó un montón de problemas de fiabilidad en McLaren, ¿no? Pero claro, aquí también es verdad que en el caso de McLaren solo necesita seguir limando esos problemitas de fiabilidad que han tenido y mejorar el chasis, que ya sabemos que son buenísimos en eso y que será cuestión de tiempo.
La potencia la tienen, saben salir, falta limar un poquito de fiabilidad y un poco más de chasis. Aquí ya lo que me queda la duda es ¿qué llegará antes? ¿Llegará antes el chasis bueno de McLaren o la potencia de Ferrari? ¿Llegará antes la resolución de problemas de fiabilidad de McLaren o que Mercedes sea capaz de resolver ese problema con las salidas? Ahí yo creo que está el verdadero tema, porque está claro que ahora mismo Mercedes tiene el coche más rápido en clasificación, también tiene el coche más rápido en carrera, cuando tienen vía libre es una apisonadora, pero si siempre salen mal y les pasan, pues se meten en problemas. ¿Cuánto tardará Mercedes en arreglarlo? Pues no sé. No lo sé, creo que no lo sabe nadie. Igual lo hacen en Miami, o igual no. Habrá que verlo. Y me imagino que, bueno, que como he dicho antes, casi todos los equipos van a tener piezas nuevas para el coche. Me imagino que Mercedes también tendrá. Habrá que ver cuáles funcionan mejor, si entre Mercedes, McLaren, Ferrari, cuál funciona mejor. También habrá que ver si siguen solventando problemillas, como he dicho antes, de tema de la clasificación de Russell, que tuvo un problema, la captura de pantalla que le hizo el coche a Russell en Japón y que le permitió que le adelantase Leclerc. Entonces, Mercedes también ha tenido problemas. Y cuando lo tenga todo bien, vamos a ver qué ritmo real tienen. Porque ojito también con Mercedes. Y de hecho, bueno, ayer ya lo comentamos. Creo que no vamos a ver su ritmo real hasta que pase el primer periodo de revisión de la dúo. Porque se dice que están jugando al despiste con Ferrari para ver si a Ferrari no le dan todas las ventajas del sistema y todo eso. Entonces, creo que todavía ni siquiera se ha visto el ritmo real de Mercedes. Y hasta que no pase todo esto, vamos a ver también cuando solucionen los problemillas que tienen con las salidas, con la fiabilidad, cuando muestren el ritmo real. No sé yo si se va a poder llegar a Mercedes. Así que, bueno. Y bueno, hablando un poquito más sobre... o sea, hablando sobre Mercedes, Ferrari y McLaren, he dejado un poquito a un lado a Red Bull porque, bueno, aunque tienen un buen motor, tienen que mejorar mucho, pero mucho, mucho el chasis. Y ya lo dijimos aquí después del Gran Premio de China, que el motor allí no era tan importante y Red Bull estuvo peleando prácticamente con el grupo medio. El chasis, ha dicho Hadjar que es terrible, así que creo que no hace falta que diga que no está en la pelea por ganar, y el resto menos todavía. Y ahora, con todo esto que hemos hablado, aquella pregunta del artículo de ¿se puede batir a Mercedes? Pues a ver, yo creo que robarles este año algún título va a ser una tarea casi imposible. O sea, a menos que la líen muchísimo con la ventaja que tienen, tendrían que ser campeones de todo. Pero también os digo que, bueno, si McLaren y Ferrari le pueden dar algún que otro susto en algunos circuitos y con un buen desarrollo pueden acabar cerca el año y quizá el año que viene tener una temporada más ajustada y tal, eso no lo veo tan descabellado, ¿vale? Quizá a corto plazo no, pero a medio plazo no lo veo tan descabellado. De hecho, bueno, Oscar Piastri se ha mostrado optimista, así que no seré yo quien diga que no. O al menos no voy a decir rotundamente no, ¿vale? Quizás se puede batir a Mercedes puntualmente, como parecía que se podía hacer en Japón, porque con aquellas situaciones que se dieron en carrera, Russell no podía con Piastri y hasta que llegó el coche de seguridad, Piastri lideraba. Pero bueno, como digo, quizás se puede batir a Mercedes puntualmente. Y si algunos equipos como McLaren o Ferrari trabajan muy bien, pues quizá a medio o largo plazo también se puede batir a Mercedes. Pero hay que decir que a día de hoy Mercedes es la referencia y, como he dicho antes, ni siquiera sabemos cuál es la ventaja real que tienen. Así que vamos a ver cómo avanza la temporada y vamos a ver si de verdad se puede batir a Mercedes o no.